Hacemos una prueba de audio. 2246. Gracias. Buenas tardes. Estamos acá, senadora y senadores, que somos parte del Frente Cívico Nacional y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones de la Marcha por la Democracia, el INE no se toca, que se realizó el domingo. Está la senadora Claudia Anaya de Zacatecas, ella nos va a platicar de Zacatecas. Está el senador Mario Zamora Gastelum, él nos va a platicar lo que sucedió en Sinaloa. Y un servidor, Emilio Álvarez y Casa, de la Ciudad de México. Lo que primero quiero decir es que la fuerza ciudadana, la expresión de la gente que se vio el domingo en números preliminares en las más de 60 ciudades que salieron a caminar y las expresiones digitales, más de 1 millón de personas estuvimos en las calles. En la Ciudad de México, por más que quieran minimizar, las cifras están entre 600,000 y 800,000. Pero más allá de celebrar la grande alegría, en el Frente Cívico Nacional convocamos apenas hace 2 semanas y media para salir a las calles a organizar. En menos de 2 semanas y media, 3, miles de personas salieron a las calles a expresar con claridad su rechazo a una reforma regresiva. Lo que sucedió el domingo fue en realidad el entierro de la reforma política. Eso es en realidad lo que se trata, una reforma que refunda el poder en México y tiene un correlato electoral. La expresión fue contundente para no permitir un proceso donde el gobierno vuelva a meter las manos a la urna, un proceso de traición a la democracia de quienes llegan al poder con métodos democráticos y una vez ahí se instalan para adueñarse del poder y no volverlo a soltar. La expresión del gobierno de la ciudad y de otros gobernantes de intentar minimizar el hecho es de suyo preocupante. Si les cuesta tanto trabajo reconocer cuántos fuimos a la marcha, cuántas fueron a la marcha, qué trabajo les va a costar entregar el poder. Pero en la Ciudad de México, desde el 21, Morena es minoría. Y tenga absoluta claridad de que la expresión que se vio en las calles, no solo para rechazar una reforma regresiva, va a tener una agenda de exigencia en la ciudad y en el país. Por eso celebramos con tanta alegría, pero advertimos e invitamos a la gente a estar pendientes porque puede darse una trampa donde quieran reformar las leyes menores en contra de la Constitución. Puedan hacer una forma legal, no constitucional, que atente contra la Constitución, como hicieron con la Guardia Nacional o como hicieron con la reforma eléctrica. Por eso les llamamos a estar atentos y vigilantes y por eso queremos celebrar no solo lo que pasó el domingo, sino que hoy por hoy esa reforma está enterrada. Le voy a pedir a la senadora Claudia Anaya, si es tan amable, si nos pasan un micrófono, que ella nos refiera a lo que sucedió en Zacatecas y lo que considere. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, hacer un gran reconocimiento a la sociedad civil por la convocatoria y por la participación, porque en más de 50 ciudades pudimos marchar con libertad, en absoluto orden y en absoluto respeto. Zacatecas es un estado no muy acostumbrado a las movilizaciones, hay que decirlo, y aún así, ese día, el domingo 13, nos juntamos 3,000 personas que marchamos de la Alameda a la explanada de la legislatura local. En esta marcha no hubo un solo rayón sobre la cantera rosa zacatecana, no hubo un solo insulto, no hubo un solo ejemplo de mal comportamiento. Todo fue, por el contrario, una marcha en la que la ciudadanía, gente, familia, niños, adolescentes, adultos mayores, de distintas clases sociales o distintos estratos, estuvieron a una sola voz. El INE no se toca. Queremos vivir en democracia y no queremos regresiones. Resaltamos, claro, lo que el domingo pasado sucedió en las calles de más de 50 ciudades del país. Pero también es importante no perder el enfoque de las cosas que ya han venido sucediendo. El fin de semana anterior se aprobó una reducción presupuestal de más de 5,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Esto equivale a una reducción del 20% de su presupuesto total. En 2023 inician los trabajos preparatorios rumbo a la elección federal del 24.
En septiembre del 2023 inicia una serie de trabajos que requieren de presupuestos que estaban proyectados en ese presupuesto que el Instituto Electoral entregó y que no le fue aprobado por la Cámara de Diputados. Estoy cierta que el Instituto Electoral emprenderá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le puedan dotar los recursos presupuestales suficientes para iniciar los trabajos preparatorios de la elección del 24. Y también la sociedad, además de marchar, debe acompañar en todo momento a sus legisladores, y ahorita hago hincapié específicamente en los diputados federales, que el próximo año emitirá la convocatoria para la relevo de 4 consejeros electorales. Y es importante que todo se haga con base a derecho, apegado a la ley y apegado a los buenos procedimientos y principios democráticos electorales. Por ello invitamos desde hoy, desde ya, a la gente a ubicar quién es su diputado o diputada federal y que le pidan un procedimiento transparente en donde sean técnicos especializados en derecho electoral quienes lleguen a esos espacios que a todos nos garantizan certeza democrática. Gracias a todos por su participación y la lucha todavía no continúa. La lucha todavía no termina, continúa. Mantengámonos atentos, por favor. Muchas gracias. El senador Mario Zamora. Muy buenas tardes a todos y como bien lo dice mi compañera Claudia, primero reconocer que este es mérito totalmente de la sociedad civil. Yo marché aquí en la Ciudad de México, pero estuvimos muy coordinados con la gente en Sinaloa. En Sinaloa hubo 3 marchas, una en Los Mochis, una en Mazatlán y una en Culiacán. Y voy a platicar una infidencia. El responsable o la cabeza, digamos, o quien coordina, porque no hay así un tema jerárquico, el Frente Cívico en Sinaloa es Eduardo Barrantes. Y el viernes en la tarde me hablaba y estaba muy preocupado, a pesar que había pues ido y hablado con mucha gente invitando a esta marcha, y me decía: Mario, ojalá puedas venir tú para acá porque se me hace que no vamos a convencer a muchos, o a lo mejor la gente no reacciona, a veces se siente apática. Todavía el sábado en la tarde, noche, hablamos por teléfono y Eduardo estaba muy nervioso y me decía: Barrantes, Mario, es que yo creo que pues van a ser muy pocos los que asistan en Culiacán. Yo le dije: mire, Eduardo, si únicamente son 20 los que nos acompañan a marchar, vale la pena, porque son 20 que van convencidos de algo, que los mueve la conciencia. No es ningún camión, no llevamos ninguna torta, ni un refresco, nada. Con esos 20 lo hacemos. Yo el domingo en la tarde que le llamo por teléfono: ¿cómo te fue, Eduardo? Ya más o menos sabía, habíamos hecho muchas llamadas. Y el periódico El Debate, no lo digo yo, un medio pues el más importante allá en Sinaloa, publica una nota y registra que en Culiacán asistieron cerca de 20,000 personas. 20,000 personas que llegaron por su libre deseo, porque su conciencia así se los dictó, muchos jóvenes, muchas mujeres, y creo que es un botón de muestra de lo que está pasando. En México queremos defender nuestra libertad y nuestra democracia, y pasa más allá de cualquier color. Y por lo menos nosotros acá, ya lo digo como senador y como miembro del PRI, escuchamos y entendimos muy bien el mensaje de en qué lado tenemos que estar y por qué tenemos que responder. Y también platicaré otra donde quiero mostrar claramente que no tenemos ningún tipo de telarañas. Vi una declaración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconociendo la marcha y diciendo: la verdad, qué bueno que la gente salió, que pudo marchar, que lo hizo en paz, que lo hizo en orden, y debo de decirlo, que en ningún momento hubo represión alguna. La gente salió en Los Mochis, la gente salió en Mazatlán, sorprendidos porque no estamos tan acostumbrados a ellos, debemos de decirlo, a pesar que hay muy buenos antecedentes como Maquillo Cloutier, que nos enseñó a muchos a levantar la voz sin miedo. Así que creo que ha sido un extraordinario ejercicio. Yo lo viví aquí en la Ciudad de México y nos emociona lo que vimos. Creo que es un despertar y sobre todo manda un mensaje muy claro. Sí es cierto, sí es verdad que aquí en México hay alguien que vive en un palacio,
pero no porque vivas en un palacio, ya eres rey. Eso no existe aquí en México. Y México no es el país de una sola voz, es el país de muchas voces, eso quedó muy claro. Y ojalá, como bien dice Claudia, apenas ha sido el primer paso. Y ese primer paso ha sido un paso bien dado y ha dejado una huella clara. Ojalá que podamos continuar así y sobre todo entendiendo quienes pertenecemos a partidos políticos que quien manda, quien rige, quien decide es la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, si nos permiten, senadoras, senadores, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Muy buenas tardes, senadores, senadora. Preguntarles, ya se plantea formalmente por el presidente la vía de que haya una reforma secundaria, pero al hacer el planteamiento aborda elementos que están pues en la Constitución y no se entiende cómo, por ejemplo, disminuir el número de legisladores se puede hacer en una ley secundaria sin modificar la Constitución, o elegir de manera diferente por voto directo a los consejeros sin que se modifique la Constitución. A mí me gustaría que ustedes nos den un punto de vista y un poco su postura respecto a lo que sería llevar este tipo de propuestas a una ley secundaria, que pues todos sabemos que no se requeriría de la oposición para que pueda salir adelante y que el asunto acabaría en la Corte. Pero ustedes, ¿cómo están viendo el panorama ahora que ya se plantea que no sea constitucional, sino que sea una ley secundaria, pero con contenidos que están en la Constitución? Gracias. Apostar a la modificación legal en contra de la Constitución es apostar a los conflictos electorales, desde ya. No se puede modificar una ley que sea contraria a la Constitución. Infelizmente lo hemos visto en varias ocasiones y ha sido la Suprema Corte la que ha tenido que corregir la plana. La semana pasada les corregimos la plana de lo que pasó en el mal llamado revocación del mandato, porque modificaron la ley en pleno proceso. Pero en este caso lo que se juega es la gobernabilidad del país. En este caso lo que se juega es la legitimidad de los nuevos gobiernos. Modificar la ley electoral en contra de la Constitución es una apuesta al conflicto electoral. Si el presidente insiste en esa propuesta, lo que está haciendo de ya es construir la ruta de un conflicto, de una elección de Estado, de un conflicto postelectoral. Es extraordinariamente grave. Las elecciones en México dejaron de ser motivo de conflicto, sino procesos de elección de gobierno. Este INE le ha dado y organizado el triunfo electoral en términos de proceso electoral, en términos de certeza electoral, en más de 25 elecciones claras a Morena. ¿Cómo así que el que gana pide cambio de árbitro? Es extraordinariamente grave. Ahora, ¿qué refleja esa decisión? Que entendieron el mensaje el domingo y que la reforma constitucional está muerta. No son los tiempos de esa reforma, tendrá que ser después del 24. Y no sé si ustedes, senador, senadora, me quieran dar algún comentario al respecto. Llevarse cualquier modificación a reforma secundaria que contravenga la Constitución nos llevaría también a amparos y nos llevaría también a una acción de inconstitucionalidad, que estoy cierta que presentaríamos desde el Senado de la República o incluso desde la propia Cámara de Diputados. Y efectivamente es generar a un ánimo de incertidumbre, a un ánimo de polarización y a un ánimo de encono, cuando el trabajo del presidente es generar las condiciones más equilibradas y más ecuánimes para una elección. No sé a qué le está apostando, pero es perturbador que él mismo sea quien genere este ánimo terrible de incertidumbre jurídica, si es que llegasen a aprobar una ley secundaria que contravenga la Constitución. Senadora, ¿a usted particularmente le da tranquilidad que su dirigente nacional, Alejandro Moreno, haya reiterado que no van a acompañar una reforma electoral, por lo menos a nivel constitucional? No me dan tranquilidad sus palabras. Yo creo que cada quien ya en el Congreso es responsable de sus acciones a partir de este momento y todos tenemos una responsabilidad para con México. Entonces, aquí ya cada diputado, cada senador tendrá que hacerse responsable de sus acciones en todas las reformas que vengan
porque finalmente es la estabilidad del país lo que se pone en riesgo. La siguiente pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Senadores, si bien la marcha tuvo mucha gente, el presidente sigue muy enojado y sigue descalificando la marcha en la mañanera de ayer y también la de ahora. De hecho, ha sacado nombres de quien va participando y dice es corrupto, no es demócrata y con calificativos. Es un primer paso que acaban de decir. Si tuvieran que volver a salir, ¿no creen que estas descalificaciones pudieran afectar o consideran que podría jalar más gente esta ayuda del presidente de descalificar la marcha del domingo? Llevamos 10 días donde la agenda la ponemos nosotros. Llevamos 10 días donde el presidente responde a lo que nosotros hacemos y proponemos. Eso ya es un aire para nuestra democracia. De suyo que el presidente responda a lo que nosotros estamos haciendo es muy positivo. Es entonces ya la sociedad la que está poniendo la agenda, no el presidente. Probablemente eso es lo que más le enoja. Y estamos muy claros que los insultos y las descalificaciones no son dignas de la investidura presidencial, tanto esa que le preocupa. Y estamos absolutamente claros que eso ayudó a que mucha gente saliera. Hay que agradecerle al presidente ser uno de los principales promotores. Nos ayudó a darla a conocer y a difundir. Yo conozco gente en lo personal que me dijo no pensaba ir, pero después de ver ese comportamiento tan antidemocrático, defender la democracia es prioridad. Habrá que entonces agradecerle al presidente su promoción. Si el presidente aplica el plan B como anunció hoy en la mañana, ¿habría que volver a salir a las calles, senadores? Si es necesario, por supuesto que lo vamos a hacer. No tendríamos más preguntas. Muchas gracias. A ustedes, senadoras, senadores. Gracias, buenas tardes.